Mi madre arruinó mi vida, me abandonó en un orfanato y ahora quiere volver. Ah. Mi madre me dio a luz cuando ella tenía 17 años, y bueno, ella era de ese tipo de personas que ni siquiera sabía quién era mi padre. Siendo un adolescente, definitivamente no estaba dispuesta a cuidar de una hija, pero mis abuelos le dijeron que me tuviera. Como resultado, ella tuvo que tenerme y cuidarme obligada. Ella era lo opuesto a una buena madre. Si yo lloraba, ella ponía música a todo volumen y fingía que yo no existía. Había días que no comía en todo el día porque ella no quería darme de comer. Afortunadamente mis abuelos se dieron cuenta de esto y me acogieron. Mi madre estaba feliz de alejarse de mí y volvió a su forma de vida anterior. Se mudó a una residencia para estudiantes para prepararse para la universidad. Mi abuela me cuidaba muy bien y mi abuelo me llevaba al parque con frecuencia. Incluso si lo habían operado de la cadera intentaba jugar conmigo. Siempre los he considerado mis verdaderos padres y siempre les estaré agradecida. Cuando tenía 4 años contrataron a una niñera porque tenían que ir a una boda. En el camino de regreso sufrieron un terrible accidente. Lamentablemente no sobrevivieron. En ese momento, cuando yo era solo una niña, no sabía que mi vida estaba a punto de convertirse en un infierno. Lloré durante días. La casa estaba a nombre de mi madre, así que ella se mudó nuevamente. Parecía que se alegraba de que sus padres se hubieran ido, ya que empezó a tener fiestas nocturnas en casa. Literalmente una semana después, se convirtió en la reina de su universidad porque tenía una casa vacía donde podían reunirse y hacer fiestas. En ese momento todavía no había superado la pérdida de mis abuelos, así que lloraba mucho en mi habitación. A veces mis gritos se escuchaban abajo y creo que sus amigas preguntaban al respecto porque ella irrumpía en mi habitación con ira en el rostro y me tapaba la boca con cinta adhesiva. Entonces decía algo como: si sigues llorando, te tiraré por la ventana. Yo me tapaba la boca con las manos y lloraba con voz ahogada. Recuerdo tener que pedir comida a domicilio porque ella siempre tenía resaca. Después de unos meses de esto, ella me llevó a otro estado. Yo estaba emocionada porque finalmente pasaríamos tiempo juntos como familia, pero adivina qué hizo. Ella me dejó en la puerta de un orfanato y se fue. Creo que los servicios de protección a la infancia o las autoridades intentaron contactarla, pero nunca respondió. La vida en el orfanato era tan mala como la vida con ella. Había demasiados niños para que los cuidadores pudieran prestar la atención adecuada a todos. Yo era una llorona, así que me odiaban por el ruido que hacía. En el orfanato había muchos recursos para que todos compartieran, como televisiones y juguetes, pero los niños más fuertes se quedaban con todo y no nos dejaban jugar o ver la televisión. Cuando yo tenía 9 años fui adoptada por una pareja que luchaba por tener un hijo. Vamos a llamarlos Katy y Brad. Las palabras que dijeron durante nuestro primer encuentro se quedarán conmigo por el resto de mi vida. No intentaremos ser tus verdaderos padres si no quieres, pero prometemos que te proporcionaremos todo lo que necesitas, incluido el amor. Y créeme cuando te digo que estas personas eran los más encantadores de la tierra. Me cubrieron con tanto cuidado y amor que empecé a llamarlos como mis padres. Tiempo después me inscribieron en la escuela y gracias a ellos pude llegar a la secundaria. Yo era una buena niña, con buenas notas porque quería impresionar a mis nuevos padres. Sin embargo, sufría bullying por ser adoptada. Los niños hablaban de mí todo el tiempo. Tiempo después conocí a un chico que se volvió mi novio y todo cambió a partir de ahí. Me hacía sentir tan feliz y querida que ya no podía escuchar los comentarios desagradables de mis acosadores. Cuando me gradué entré a estudiar psicología en la universidad y logré comenzar a trabajar como terapeuta. Después de pasar por una infancia difícil, quería ayudar a otros que estaban luchando con el pasado. Tenía 25 años y aún vivía con mis padres, pero mi novio y yo estábamos ahorrando para comprar una casa. Pero un día mi madre biológica golpeó la puerta. Ella parecía haber sido atropellada por un tren. Su atractivo no estaba en ninguna parte. Creo que ahora tenía unos 40 años. Ella dijo: hola querida, ¿te acuerdas de mí? Soy tu madre. La reconocí un poco, así que le dije con voz frustrada: mi madre está sentada en el sofá dentro de esta casa. No sé quién crees que eres, pero por favor vete. Cerré la puerta en su cara, pero a partir de ahí ella comenzó a hacer cosas que no me dejarían dormir durante el próximo mes.
Al día siguiente ella volvió a llamar a la puerta, pero yo no estaba en casa en ese momento, así que mi madre Kate terminó hablando con ella. No sé los detalles exactos del encuentro, pero mi madre biológica intentó tirar del cabello de Kate, así que la echaron y llamaron a la policía. Luego comenzó a mostrar un comportamiento sociopático, aparecía en mi oficina para molestarme, rogándome que escuchara sus disculpas, y bueno, mi novio me ayudó a lidiar con el estrés. Eventualmente terminé aceptando hablar con ella, pero en un lugar público, porque bueno, soy terapeuta, y simplemente no podía soportar ver a alguien en un estado deplorable. La reunión fue honestamente como se esperaba. Ella solo me daba excusas sobre cómo fue una adolescente ingenua que solo quería festejar, y ahora había tenido algunos problemas con la ley y tuvo que vender la casa, así que ahora estaba sin hogar, y me estaba pidiendo que le diera algo de dinero y que la dejara quedarse en la casa de Brad por unas semanas. En eso se me ocurrió preguntarle si mis abuelos me habían dejado alguna herencia. Sus palabras exactas fueron así: Sí, te heredaron mucho dinero, pero tuve muchos problemas, así que los gasté todos, pero ya pudiste terminar la universidad, así que supongo que realmente no lo necesitabas. Estaba furiosa. Yo ganaría el doble del dinero que gano. Ahora si hubiera podido pagar una universidad mejor. Le arrojé agua en la cara y le dije: tu elección de ser una irresponsable fue tuya. Yo solo era una niña, y tú decidiste abandonarme. No tienes derecho a pedir nada ahora. Nunca te dejaré poner un pie en la casa de mis verdaderos padres. Si vuelves a molestarme a mí o a mi familia, sacaré una orden de restricción en tu contra. Y bueno, desde ese momento no me ha vuelto a molestar y espero que se quede así, porque ahora estoy progresando y feliz gracias a todo el apoyo de mis padres adoptivos, a quienes amo como a mis padres verdaderos. Si quieres enviar tu historia, puedes hacerlo al correo que está en la descripción. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. También puedes ver todos los shorts que subimos todas las semanas entrando al canal. Muchas gracias por ver el video.